Soy José Ricardo Moreno, autor del libro Metaaprendizaje en Matemáticas y Ciencias, publicado por la editorial Blue Book Publishing. Es un libro esencial para cualquier interesado en el área de la cognición y el aprendizaje. Estudiantes, pedagogos, investigadores, pero está dirigido especialmente a los profesores de matemáticas y ciencias, a los profesores que imparten docencia en secundaria, bachillerato y universidad. El libro Metaaprendizaje en Matemáticas y Ciencias consta de 2 volúmenes. El título del volumen 1 es Cómo ser eficiente aprendiendo y resolviendo problemas, estrategias que deben adquirir e implementar los estudiantes. En este volumen 1 se describe cómo funciona la cognición en el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, cuáles son los procesos, estrategias y técnicas que utilizamos para aprender y resolver problemas, y sobre todo, qué son las funciones ejecutivas o metaaprendizaje en matemáticas y ciencias. ¿En qué consiste esta capacidad que tienen los estudiantes para controlar y dirigir su aprendizaje? El título del volumen 2 es Cómo formar estudiantes autorregulados y eficientes, marco modelo de intervención didáctica. En este volumen 2 se explica cómo rediseñar la educación matemática y científica para mejorar el desempeño y el nivel de autorregulación de los estudiantes en estas materias. ¿Por qué este libro es completamente necesario e imprescindible para los profesores de matemáticas y ciencias? Por varios motivos. 1. Es el primer modelo cognitivo que describe con rigor y profundidad cómo funciona el aprendizaje autorregulado en matemáticas y ciencias. Es un modelo que está contrastado empíricamente e incorpora los avances en investigación cognitiva de las últimas décadas. 2. En el libro se explica cuáles son las estrategias y herramientas de control del aprendizaje que deben adquirir y utilizar los estudiantes para ser eficientes en el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. La cuestión es que no basta con conseguir un dominio técnico de la asignatura por parte de los estudiantes y con hacer muchos problemas en clase. Los estudiantes, para ser realmente eficientes en matemáticas y ciencias, deben adquirir y utilizar una serie de estrategias. Cuando hablamos de estrategias nos estamos refiriendo a competencias para el aprendizaje o habilidades autorregulativas. Y hay que hablar necesariamente de un modelo cognitivo 7-dimensional, es decir, de 7 tipos de estrategias que deben adquirir y utilizar los estudiantes para ser eficientes en matemáticas y ciencias. Estrategias de resolución de problemas, estrategias para chequear la solidez o validez lógica de los argumentos utilizados, estrategias para asegurar la comprensión de la información que uno encuentra en los libros de texto, materiales, apuntes, etc. Estrategias para organizar lo que uno va aprendiendo en la asignatura, de modo que sea fácil de recordar y no dé lugar a dificultades o incoherencias en la resolución de los problemas. Estrategias para ser eficaz, es decir, para evitar o detectar errores que puedan dar al traste con los objetivos marcados. Estrategias para gestionar los recursos cognitivos que uno va adquiriendo en la asignatura y así ganar pericia como aprendiz. Estrategias para motivarse, ganar confianza y gestionar la ansiedad durante el aprendizaje y la resolución de problemas. Todas estas estrategias están perfectamente identificadas por la ciencia cognitiva y se presentan en el libro con múltiples ejemplos y contextualizadas en matemáticas y ciencias. Estas estrategias, como decimos, son esenciales y solamente los estudiantes que las adquieren y utilizan en su aprendizaje llegan a ser realmente eficientes en una asignatura. 3. El libro explica que estas estrategias deben enseñarse en las clases de matemáticas y ciencias y hay que enseñarlas e inculcarlas en todos los estudiantes, sean de alto, medio o bajo rendimiento académico. Evidentemente, los estudiantes de bajo rendimiento académico son los más necesitados de este tipo de instrucción cognitiva en estrategias de aprendizaje y los que más pueden beneficiarse de cara a mejorar su desempeño. Hay que pensar que muchos de estos estudiantes de bajo desempeño en matemáticas y ciencias son de bajo desempeño precisamente por el hecho de carecer de estrategias de aprendizaje y de resolución de problemas, y que en el momento que se les enseña a pensar y aprender de forma estratégica en estas asignaturas, empiezan a mejorar sustancialmente su rendimiento académico en estas materias. Los estudiantes de alto rendimiento académico, por lo general, se las arreglan para adquirir estrategias de aprendizaje útiles y efectivas por sí mismos. Si bien hay que intentar trabajar con ellos actividades de aprendizaje y metodologías que pongan en juego las capacidades estratégicas y de autorregulación que van adquiriendo. Con los estudiantes que tienen un rendimiento de nivel medio y que no destacan en matemáticas y ciencias, por último, es fundamental también enseñarles estrategias e inculcarlas en el aula, ya que por lo general son estudiantes con poca autonomía, muy dependientes del profesor y que suelen tener dificultades en cualquier actividad o situación de aprendizaje que se aleje un poco de lo explicado por el profesor en clase.
Lo que está muy claro es que con todos los estudiantes hay que enseñar y trabajar en el aula estrategias de aprendizaje. Es fundamental para mejorar el rendimiento académico en estas asignaturas, en matemáticas y en ciencias. A mayor capacidad adquirida en estrategias, mayor rendimiento académico. Evidentemente, mientras no se trabajen las estrategias o habilidades autorregulativas con los estudiantes, va a ocurrir todo lo contrario. Va a seguir existiendo un elevado nivel de fracaso académico en matemáticas y en las asignaturas de ciencias, tanto en enseñanzas medias como en niveles superiores. 4. En el libro se explica también que no es cierto que el coeficiente intelectual sea el factor principal para alcanzar un alto rendimiento académico en matemáticas y ciencias. Cualquier estudiante puede llegar a ser eficiente y brillante en matemáticas y ciencias. Es más que patente que un estudiante con un coeficiente intelectual normal puede llegar a ser igual o más eficiente que un alumno de altas capacidades, gracias a la utilización de estas estrategias o habilidades autorregulativas que se explican en el libro. De modo que no es cierto que el coeficiente intelectual sea el factor principal o determinante del éxito académico en estas materias. En cambio, las estrategias y herramientas propias del aprendizaje autorregulado que se explican en el libro sí que influyen drásticamente en el aprendizaje. Son mecanismos que puede desarrollar cualquier estudiante y que permiten alcanzar un alto rendimiento académico en matemáticas y ciencias. 5. En el libro se explica también que las diferencias entre los resultados académicos de los estudiantes dependen más de su metodología personal de estudio, de su nivel de autorregulación, de las estrategias que utilizan en su aprendizaje, que de la metodología utilizada por los docentes. 6. La mayoría de las dificultades que tienen los estudiantes en matemáticas y en ciencias se deben a la carencia de estrategias de aprendizaje, a que los estudiantes no disponen de recursos y estrategias cuando se les presentan atascos o bloqueos en su aprendizaje, y no a que las matemáticas y las ciencias sean difíciles de por sí, lo cual hace absolutamente necesario que los profesores se impliquen en enseñar y en trabajar en el aula estas estrategias o habilidades autorregulativas. 7. Por último, enseñar y trabajar en el aula las estrategias descritas en este libro es imperativo. Así lo establecen los expertos y los organismos internacionales como la OCDE, así como las leyes curriculares impuestas por las administraciones educativas. En todos los países avanzados, las leyes educativas, como por ejemplo la LOMLOE en España, exigen a los profesores trabajar en el aula las competencias para el aprendizaje, que no son nada más y nada menos que las estrategias o habilidades autorregulativas descritas en este libro. ¿Qué implicaciones tiene este libro o modelo cognitivo para los profesores de matemáticas y ciencias? Son varias. 1. Los profesores de matemáticas y ciencias necesitan formación sobre el aprendizaje, acerca de los procesos específicos que utilizamos para aprender estas materias y especialmente sobre el papel que tienen las funciones ejecutivas en el aprendizaje. Sin esta formación específica, como por ejemplo la proporcionada por este libro, es difícil que los profesores de matemáticas y ciencias sepan cómo trabajar en el aula con los estudiantes las estrategias o competencias para el aprendizaje y, por tanto, cómo implementar en el aula las directrices de los nuevos currículos. 2. Los profesores de matemáticas y ciencias tienen que asumir que impartir la docencia en una asignatura conlleva dos grandes responsabilidades. Obviamente, su función es enseñar y transmitir los conocimientos de su asignatura y asegurarse de que los alumnos los adquieren satisfactoriamente. Pero es igual o más importante enseñar y fomentar el uso de estrategias de aprendizaje, es decir, ayudar a los estudiantes a ser más eficientes en su aprendizaje y en la resolución de problemas, y ello en el contexto de la asignatura que imparten. Esta doble responsabilidad de los profesores, enseñar contenidos, pero enseñar también estrategias o eficiencia a los estudiantes, es lo que exige rediseñar la enseñanza de estas materias. Se trata, por tanto, de una nueva didáctica o pedagogía basada en la metacognición que deben implementar los profesores en matemáticas y en las asignaturas de ciencias y que se aborda específicamente también en este libro, en el segundo volumen. 3. El modelo cognitivo emergente que proporciona este libro es rentable para los profesores, principalmente por dos motivos. Primero, porque bajo el prisma de este modelo cognitivo, los profesores van a entender mejor a qué se deben las dificultades de los estudiantes en matemáticas y en ciencias. Y además los profesores van a saber cómo intervenir con los alumnos cuando tienen dudas, atascos y dificultades, de una forma mucho más eficiente. Ya que ante una consulta, duda o dificultad de los estudiantes, el profesor sabe que no se trata solamente de resolver la dificultad concreta del alumno, sino de enseñarle estrategias para que el alumno sepa resolver este tipo de dificultad por sí mismo. Es, por tanto, un modelo rentable en la medida que el profesor entiende más fácilmente las dificultades de los estudiantes, a qué se deben, y la intervención didáctica está siempre dirigida a compartir el control del aprendizaje con el estudiante, y que éste sea progresivamente más autorregulado y eficiente. 4.
Los profesores de matemáticas y ciencias no solamente van a cambiar su forma de enseñar y de evaluar, sino que se van a convertir en agentes activos de dicho cambio pedagógico y van a darse cuenta de que este nuevo modelo es muy interesante, productivo y motivador, y que va a repercutir muy directamente en el rendimiento académico y en la motivación de los estudiantes. Al final de este vídeo adjunto el enlace a la página web del libro y también los enlaces a la página web de la editorial Búho correspondientes a los volúmenes 1 y 2 del libro.